Bienvenidos una vez más a mi canal. Y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos literalmente. Si eres fan de las series turcas y especialmente de las noticias más jugosas sobre tus actores favoritos, seguramente has escuchado sobre el drama, los romances y las declaraciones que siempre nos dejan con la boca abierta. Y hoy, vamos a sumergirnos de lleno en uno de esos temas candentes, la reacción de Oğuzhan Koç a Can Yaman, y lo que dijo sobre el romance y Demet Özdemir. Prepárense porque la historia es buena, con giros inesperados y mucho drama. Y para que no te pierdas nada, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo, y prepárate para un análisis a fondo de todo lo que ha pasado. Vamos a sumergirnos en el chisme. Para los que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, permítanme darles un breve resumen de los personajes clave. Primero, tenemos a Oğuzhan Koç. Oğuzhan es un actor, músico y comediante turco muy conocido, y también es el esposo de la superestrella Demet Özdemir. Sigue el esposo. Luego tenemos a Can Yaman, el guapísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente después de sus papeles en series como Erkencikus, y quien alguna vez compartió un romance con Demet. Y claro, la estrella de todo el drama, Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su talento, belleza y sus romances en pantalla que a veces se trasladan a la vida real. El contexto de todo esto es muy importante. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de los fans. Los rumores de romance comenzaron a circular, y aunque negaron públicamente, la verdad es que muchos creían que había algo más. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La conexión que irradiaban en cada escena, la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a algo más allá de una simple relación laboral. Los fans, ávidos de saber más, seguían cada paso de los actores, analizando cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando alguna señal que confirmara sus sospechas. Finalmente Demet y Can terminaron sus caminos separados y cada uno continuó con sus carreras. La separación, aunque amistosa, fue un duro golpe para los fans de Candem. Cada uno siguió su camino, buscando nuevos proyectos y encontrando nuevas relaciones. Can Yaman, con su creciente popularidad, se embarcó en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Y es aquí donde entra Oğuzhan Koç en escena. Después de un tiempo, Demet Özdemir encontró el amor con Oğuzhan Koç, un famoso actor, músico y comediante turco. La noticia de su relación fue recibida con sorpresa por algunos, pero con alegría por otros, que veían en Oğuzhan a un hombre que podía hacer feliz a Demet. La pareja se mostró feliz y enamorada, compartiendo momentos románticos en redes sociales y demostrando que su relación era sólida y estable. El matrimonio llegó en 2022, sellando su amor ante la mirada de familiares, amigos y, por supuesto, los medios de comunicación. Ahora, ¿dónde entra Oğuzhan en todo esto? Bueno, digamos que el hecho de que su esposa tuviera una historia con uno de los actores más famosos del mundo, y que esa historia fuera tan comentada, es algo que definitivamente genera curiosidad y, en ocasiones, cierta incomodidad. Y es aquí donde comienza el drama. La sombra de Can Yaman, el pasado romántico de Demet, siempre está presente, especialmente en un mundo donde la fama y la atención mediática son el pan de cada día. La noticia de la reacción de Oğuzhan a Can Yaman surgió a partir de una serie de eventos y comentarios que se fueron generando en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, en las redes sociales. No se trata de una declaración directa y oficial, sino más bien de una serie de gestos, indirectas y comentarios que se interpretaron como una reacción a la presencia y popularidad de Can Yaman. Es importante destacar que en este tipo de situaciones, la subjetividad juega un papel crucial. Lo que para algunos es una simple observación, para otros es una clara señal de incomodidad o celos. La interpretación de cada uno depende en gran medida de sus propias experiencias, creencias y, por supuesto, de su predisposición a creer en el drama. Aquí es donde se pone interesante. Oğuzhan, siendo una figura pública, se ha enfrentado a preguntas sobre la relación de Demet con Can, especialmente en entrevistas y eventos. Aunque siempre ha mantenido una postura diplomática, las sutilezas en sus respuestas y expresiones faciales han sido analizadas minuciosamente por los fans y los medios.
La presión mediática es constante y cada declaración, cada gesto, es sometido a un escrutinio implacable. Ouzan, con su experiencia en el mundo del espectáculo, sabe cómo navegar por estas aguas turbulentas, pero eso no significa que no se vea afectado por la situación. Por ejemplo, en una entrevista, le preguntaron directamente sobre Can Yaman. Ouzan respondió con una sonrisa, diciendo que todos tenemos un pasado, y lo importante es el presente y el futuro. Una respuesta educada, pero que para muchos insinuaba una cierta incomodidad o reserva. La sonrisa, aunque aparentemente inofensiva, fue analizada al detalle. ¿Era una sonrisa genuina o una sonrisa forzada? ¿Era una señal de que estaba tratando de ocultar algo? Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Ouzan está celoso, decían algunos. Está tratando de ser educado, pero se le nota la incomodidad, comentaban otros. En otra ocasión, se le preguntó sobre su opinión sobre la química entre Demet y Can en Erkencikus. Ouzan, nuevamente con una sonrisa, respondió que eran muy buenos actores y que hacían un gran trabajo en la pantalla. Sin embargo, algunos notaron un ligero tono de sarcasmo en sus palabras. El tono de voz, la entonación, la velocidad al hablar, todo se convirtió en material de análisis. ¿Era sarcasmo o simplemente una forma de ser respetuoso con el trabajo de ambos actores? ¿Estaba tratando de minimizar la importancia de la química entre ellos? Las interpretaciones fueron variadas y contradictorias. Pero la situación no se limita solo a las entrevistas. Las redes sociales también han jugado un papel crucial en esta historia. Ouzan, al igual que Demet, es muy activo en Instagram. Los fans han analizado cada publicación, cada me gusta y cada comentario en busca de pistas. Se dice que Ouzan dejó de seguir a Can Yaman en Instagram, o que nunca le dio me gusta a ninguna de sus publicaciones. Estas son interpretaciones que alimentan las especulaciones sobre la supuesta rivalidad entre ambos actores. El simple hecho de no seguir a alguien en redes sociales puede ser interpretado de muchas maneras: indiferencia, desinterés, o incluso como una forma de marcar distancia. En el mundo del espectáculo, las redes sociales son un campo de batalla donde cada acción es observada y analizada. La situación se intensificó aún más cuando Can Yaman hizo algunas declaraciones sobre su vida personal y sus futuros proyectos, que algunos interpretaron como indirectas dirigidas a Demet y a su relación. Obviamente no menciono nombres, pero los fans siempre están atentos a estas situaciones. Las indirectas, los mensajes subliminales, son una herramienta común en el mundo del espectáculo. A veces son intencionadas, buscando generar expectación o polémica. Otras veces son producto de la casualidad o de la interpretación de los demás. En este caso, las declaraciones de Can Yaman fueron analizadas con lupa, buscando cualquier referencia a Demet o a su relación con Ouzan. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo reacciona ella a todo esto? Demet siempre ha mantenido una postura muy profesional y respetuosa. Nunca ha hecho declaraciones negativas sobre Can, y siempre ha resaltado la importancia de su trabajo juntos en Erkencikus. Se ha mostrado feliz y enamorada de Ouzan, y ha compartido muchos momentos de su vida juntos en las redes sociales, demostrando que su relación es sólida y estable. Sin embargo, es evidente que el fantasma de Can Yaman siempre estará presente en la mente de los fans. Demet, con su carácter fuerte y su profesionalismo, ha sabido mantener la calma y enfocarse en su presente, en su relación con Ouzan y en su carrera. Pero la presión es constante y la comparación con su pasado es inevitable. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. No solo hablamos de las reacciones de Ouzan, sino también de la opinión pública. El fandom de Can Yaman es enorme, y hay mucha gente que aún sueña con verlos juntos de nuevo a Can y a Demet. Esto obviamente genera comentarios y comparaciones constantes en las redes sociales. La gente compara las relaciones, los estilos, la química, y hasta la apariencia física de ambos hombres. La comparación es un arma de doble filo. Por un lado, puede generar interés y expectación. Por otro lado, puede ser destructiva, alimentando la rivalidad y el conflicto. En este caso, la comparación entre Ouzan y Can Yaman es constante, generando opiniones encontradas y alimentando el drama. Algunos fans defienden a Ouzan argumentando que es normal que se sienta un poco inseguro o celoso, y que la atención mediática sobre el pasado de su esposa es algo que puede resultar molesto. Ven en Ouzan a un hombre enamorado que simplemente está protegiendo su relación. Otros, por otro lado,
defienden a Can Yaman y siguen esperando una reconciliación con Demet, argumentando que la química que tenían era innegable y que eran una pareja perfecta. Ven en Can a un hombre talentoso y carismático que merece la felicidad. La división de opiniones es inevitable, y cada uno defiende sus ideales y sus preferencias. Todo esto, por supuesto, es parte de la naturaleza del mundo del espectáculo y de la fascinación que sienten los fans por las vidas de sus ídolos. Los triángulos amorosos, los rumores, las especulaciones y las indirectas son el pan de cada día, y es lo que mantiene a la gente pegada a la pantalla y a las redes sociales. El morbo o la curiosidad, el deseo de saber más, son los motores que impulsan la industria del entretenimiento. Los fans se sienten parte de la historia, invirtiendo emociones y expectativas en las vidas de sus ídolos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que la relación entre Demet y Oğuzhan es fuerte y aparentemente estable. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos parecen estar felices y enamorados. La relación entre ellos, a pesar de las dificultades, parece sólida y basada en el amor y el respeto mutuo. En segundo lugar, que la presencia de Can Yaman en la vida de Demet, ya sea en el pasado o en el presente, siempre será un tema de conversación para los fans y los medios. El pasado, por mucho que se intente enterrar, siempre resurge, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática. Y en tercer lugar, que Oğuzhan, siendo una figura pública, debe enfrentarse a las consecuencias de que su esposa tenga un pasado tan mediático, pero que hasta ahora lo ha sabido manejar con elegancia y profesionalismo. Oğuzhan ha demostrado ser un hombre maduro y con recursos, capaz de navegar por las aguas turbulentas del mundo del espectáculo. Es importante destacar que no hay evidencia concreta de una rivalidad entre Oğuzhan y Can Yaman. Todo se basa en interpretaciones y especulaciones. Sin embargo, la historia es lo suficientemente jugosa como para que siga siendo un tema de interés y debate entre los fans de las series turcas. La falta de evidencia concreta no significa que no exista algún tipo de tensión o incomodidad, pero es importante ser cautelosos y evitar las conclusiones apresuradas. El mundo del espectáculo está lleno de falsas apariencias y de interpretaciones erróneas. En resumen, hemos analizado la supuesta reacción de Oğuzhan Koç ante la popularidad de Can Yaman y la historia de romance con Demet Özdemir, desentrañando las posibles indirectas, los comentarios en entrevistas y el análisis del comportamiento en redes sociales. Hemos visto cómo la opinión pública y el fandom juegan un papel importante en la narrativa, y cómo la vida de los famosos está siempre bajo la lupa. Hemos explorado las complejidades de la fama, la presión mediática, y la constante comparación con el pasado. Hemos visto cómo el amor, los celos y la envidia pueden ser ingredientes explosivos en el mundo del espectáculo. ¡Qué drama! El análisis de este tipo de situaciones nos permite entender mejor las dinámicas del mundo del espectáculo. Nos muestra cómo las emociones y los sentimientos de las personas públicas, por mucho que intenten ocultarlos, siempre se filtran y se convierten en objeto de análisis y especulación. Nos recuerda que detrás de las luces y las cámaras, hay personas de carne y hueso con sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Es importante, sin embargo, no perder de vista la perspectiva. Estamos hablando de la vida de personas que han elegido vivir bajo el escrutinio público. Sus acciones, sus palabras, sus relaciones, son objeto de interés para millones de personas. Pero eso no les resta su derecho a la privacidad y al respeto. Es fundamental analizar las situaciones con objetividad, evitando las conclusiones apresuradas y respetando la individualidad de cada persona. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la situación. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este drama? ¿Creen que hay una rivalidad real entre Oğuzhan y Can Yaman? ¿Qué opinan sobre la relación de Demet con Oğuzhan y su pasado con Can? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre el tema. ¿Creen que Oğuzhan tiene motivos para sentirse incómodo? ¿Creen que Can Yaman ha actuado de forma inapropiada? ¿O creen que todo es simplemente una tormenta en un vaso de agua? Sus opiniones son valiosas y me ayudan a entender mejor el punto de vista de los fans. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y por supuesto suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte mis próximos vídeos sobre series turcas, chismes, análisis y mucho más. Les recuerdo que en mi canal encontrarán contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas.
Analizamos cada detalle, cada escena, cada personaje, para que no se pierdan nada de lo que sucede en el mundo del drama turco. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse. Nos vemos pronto. Recuerden que el mundo de las series turcas es un pozo sin fondo de sorpresas y emociones. Siempre hay algo nuevo que descubrir, un nuevo drama que analizar, un nuevo romance que celebrar. Así que manténganse atentos a mi canal, porque siempre habrá más chismes y más análisis.